esta sí es una semana clave para la reforma de pensiones. Sabemos que ha vivido muchas, pero esta sí que no se puede definir de mejor manera. La reforma de pensiones está avanzando. La Comisión de Hacienda del Senado despachó a la sala de la misma Cámara Alta del Senado una de las iniciativas más importantes que busca sacar adelante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y que para sortear las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición por la sostenibilidad fiscal de la norma, el próximo paso es la votación que ocurrirá hasta su total despacho esta tarde en el Senado. Sorteada esta valla, lo que sigue es la Cámara de Diputados, donde tiene que tramitarse y donde hay más dispersión de votación, seguramente por la cantidad de partidos que están representados en la Cámara Baja. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás Gatti. Finalmente esta es la semana definitoria, la semana crucial en donde, de no mediar nada extraño, la reforma al sistema de pensiones debiese convertirse en ley de la República. Lo hará evidentemente tras un acuerdo político que se ha pactado en la Comisión de Hacienda del Senado, instancia que, hay que reconocer, tramitó la reforma más del tiempo que se tenía programado y empezó a tocar temas que también no estaban necesariamente ligados al análisis del informe financiero, sino que, como sabemos, estaban más relacionados con las diversas observaciones de riesgo que hizo el Consejo Fiscal Autónomo y cómo el Ejecutivo se iba haciendo cargo de ellas mediante indicaciones. De esta manera, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Trabajo, la parte técnica, la parte financiera, han terminado su trabajo legislativo y solo queda pendiente, en segundo trámite constitucional, la Sala del Senado, cuestión que, como ustedes decían, va a comenzar durante esta misma jornada a partir de las 3 de la tarde y hasta total despacho. Desde ya les adelantamos que se habla de que esto llegará incluso hasta la madrugada del martes, porque evidentemente es un proyecto muy complejo, son muchas cuestiones que hay que votar y hay muchos parlamentarios, y eso siempre lo recordamos, que todavía técnicamente no han formado parte de esta discusión, que por primera vez se van a poder pronunciar respecto de esta reforma de pensiones y en los términos en los que está planteado, y ahí evidentemente habrá que observar, como muchas otras veces, los descuelgues políticos de diversos sectores, si es que hay algunos, los contrapuntos políticos, cuestiones de votación separada o de rechazo en algunos de los elementos en particular, pero entendemos que estaría en las condiciones para que el grueso de la reforma, si no toda, pueda finalmente pasar a la Cámara Baja, sobre todo porque sabemos que hay un acuerdo político entre los partidos de Chile Vamos. Evidentemente el oficialismo no tiene otra opción, casi nadie, de no respaldar al Ejecutivo, y con eso ya serían suficientes los votos para que se apruebe en esas condiciones. Hay que decir que durante la jornada de sábado se terminó de afinar la discusión de tipo financiero, principalmente los temas que estaban en duda y que finalmente fueron disipados tenían relación con el gasto fiscal indirecto para cubrir el aumento de la cotización de 7 puntos con cargo al empleador, y de qué manera esto iba a estar relacionado con el tema de la administración central o el gobierno central. ¿Por qué lo decimos? Porque hay que recordar que el fondo que se ha creado, el Fondo Autónomo de Protección Previsional, el llamado FAP, que va a sostener este seguro social, es un organismo que va a funcionar de manera independiente, separada. Entiendo que tendrá 5 miembros, va a funcionar bastante parecido a cómo funciona el Banco Central, y va a tener un mecanismo de designación en que va a involucrar al Senado de la República y también al presidente en la manera en que esté funcionando. Algo muy importante, uno de los compromisos muy importantes que ha hecho el Ejecutivo, es que uno de los principales cuestionamientos que tenía sobre la mesa esta fórmula financiera es que el Consejo Fiscal Autónomo había hecho una proyección. ¿Qué pasa si la cantidad de dinero que va a manejar este fondo de aquí a unos años más supera la que se necesita? Básicamente juntó más dinero del que era necesario, ya pudiendo pagar todos los diversos beneficios que vienen aparejados con este seguro. Bueno, lo que se acordó finalmente es que si hay un sobrestock o un exceso, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley para hacer ajustes en los parámetros que regulan los aportes del fisco y de los trabajadores para resolver el tema de qué hacer con los recursos remanentes que se ha dicho. Por ejemplo, una de las ideas que apareció es que se devuelva directamente antes de tiempo a los trabajadores que hicieron el préstamo. Otra fue, por ejemplo, este tema del debate que fue bastante controversial en torno a que el Estado retuviese esos recursos y que los utilizase para otras prioridades ciudadanas y sociales dependiendo del gobierno de turno. Incluso otra posibilidad fue que se fueran los recursos al fondo de pensiones, que es un fondo soberano que está bastante vaciado según el Consejo Fiscal Autónomo, para que de esa forma se pudiesen llegar recursos de reserva en caso que esta reforma de pensiones eventualmente se quede sin financiamiento en el futuro. Lo cierto es que hay que decir que la ministra de Trabajo, Yanné Jara, sostuvo que sería una buena cosa que la reforma pasara el miércoles a la Cámara de Diputadas y Diputados,
entendiendo que hay una posibilidad de que la sesión sea de jornada doble de lunes y martes en el Senado de la República. Escuchamos a la Secretaría de Estado. Si llegara a votarse en la madrugada del martes, es decir, del lunes para el martes en la noche, estamos evaluando si esto alcanza a pasar el martes en la tarde a la Cámara de Diputadas y Diputados, que sería una buena cosa para que también tuvieran tiempo, ¿cierto? Pudieran opinar, hacer todo el debate y ver cómo esto sigue, si se cierra ese día o continúa el miércoles. Este domingo, dentro del despliegue mediático que realizaron los ministros de Estado, Mario Marcel, titular de Hacienda y uno de los grandes negociadores del Ejecutivo, junto a Jara, dijo que estamos frente al tramo final de la tramitación. El jefe de la billetera fiscal también valoró la perseverancia que ha mostrado el gobierno para sacar adelante el proyecto. Después de más de 2 años que se ingresó este proyecto, el que empecemos a ver ya, ¿cierto?, como el tramo final de su tramitación, creo que es muy notable y muy alentador. Indica que la perseverancia es algo que es muy importante en la política pública y en la política en general. Revisamos otras cuestiones que fueron respaldadas durante esta tramitación. Por ejemplo, respecto de la Superintendencia de Pensiones. Tendrá como misión licitar a nuevos afiliados a la administradora que entregue una menor comisión, haciendo hincapié en los afiliados antiguos. Esta será cada 2 años y será aleatoria respecto de los afiliados. También respecto en particular de la situación de esta reforma de pensiones en materia de la gobernanza y también de los fondos generacionales, un sistema mediante el que las administradoras serán responsables de las inversiones. Estos se irán adaptando a la edad de los afiliados, de forma que los más jóvenes serán los que estén en fondos más riesgosos y los que estén más cerca de jubilarse pasarán a fondos menos riesgosos. Todo esto, por cierto, con el fin de alcanzar mejores pensiones. Ahí está el tema del Seguro Social, el que incorpora el beneficio por años cotizados, la compensación por expectativa de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia SIS, para llegar al régimen conocido de los 8,5 años de cotización adicional que debieran extenderse durante un largo periodo de tiempo, entiendo que casi 11 años. Respecto de este aspecto, el senador de Evópoli, Felipe Cas, que es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, también tuvo palabras para el acuerdo que le tocó liderar, al menos en esa comisión. Hacer la pega bien hecha, dice. Fue algo que destacó el legislador, quien también tuvo palabras para los que querían que se votara lo antes posible la reforma en la Comisión de Hacienda. Y estoy muy contento por lo menos con la labor que hicimos en Hacienda. También creo que lo que hizo la Comisión de Trabajo fue fundamental. Hacer la pega bien hecha es lo que necesita Chile. La ansiedad, algunos querían que despacháramos esta reforma el día miércoles en la Comisión de Hacienda para que se votara el jueves en el Senado. Habría sido una irresponsabilidad. Trabajamos sin parar los últimos días. Y yo por lo menos, y aquí me saco tal vez un poco el sombrero de senador, me pongo el de economista. Como economista les puedo dar garantía a todos de que esta es una reforma bien pensada, bien hecha. Senadores que tendrán la misión de votar el proyecto en la sala del Senado tienen opiniones disímiles en torno a cómo llega la iniciativa. Por un lado, el senador socialista Gastón Saavedra, quien es jefe de bancada e integró la Comisión de Trabajo, dice que es un avance en materia de seguridad social. Su par, Rojo Edwards, que si bien no integra la Comisión de Trabajo, acompañó todas las sesiones de la tramitación, critica la chapucería del Senado. Es un avance lo que vamos a votar en el Senado, que va a permitir tener un nuevo sistema de pensiones. Es un avance en seguridad social, que es también una gran discusión que se ha dado al país. Esperamos que efectivamente haya un voto mayoritario. Con franca chapucería, el Senado está forzando una votación este lunes sin el informe de la Comisión de Hacienda. Esto asegura que al menos el 80% de los senadores no habrá ni siquiera leído lo que votará. Esta es una reforma llena de letra chica. Bueno, ahí hacemos una precisión, ¿no? El informe de la Comisión de Hacienda ya está. Está el informe y también está el comparado en un arduo trabajo durante el fin de semana de la Secretaría de la Comisión de Hacienda y los funcionarios relacionados con esa tramitación. Ya están disponibles todos los insumos para lo que los senadores y senadoras se tomen una opinión técnica y legislativa. Evidentemente sabemos que la relación entre la complejidad del proyecto y el tiempo que van a tener para tramitarlo no es, digamos, armónica. Incluso yo diría que no es sana. Pero esto es lo que pasa con los acuerdos políticos macro. Hay un entendido de que aquellos que forman parte de ciertas fuerzas políticas y que han revisado esto exhaustivamente durante meses le dan el visto bueno. Eso significa que los otros tienen que respaldar, y así es como funciona la política partidaria o de coalición. En estos temas se ve reflejado que el Ejecutivo entiende que no hay senadores de oposición que vayan a desmarcarse de eso. Nosotros entendemos que sí, evidentemente. Hay que ver qué hace, por ejemplo, la senadora María José Gatica, el senador Alejandro Kusanovich, que dijo que no se iba a prestar para esta tramitación.
Tomás Cati, en materia de trámite, está dicho, esto va a pasar para la madrugada de martes. ¿Qué es lo que pretendería el Ejecutivo? Que mientras la jornada de martes se esté celebrando una sesión especial en la Cámara del estado de emergencia de excepción constitucional, digamos en la macrozona sur, se pueda dejar más corta esa sesión y después dejar más espacio para que dentro de la misma jornada se pueda generar la ansiada convocatoria de la Sala de la Cámara, que recordemos es propiciada por la facultad del Presidente de la República, contenida en el artículo 32, utilizada de manera inédita para que el hemiciclo sesione. Esto, por supuesto, en el entendido que no sería para despachar esa misma jornada, pero sería para iniciar la discusión, cosa que el día miércoles se pueda tramitar intensamente durante toda la jornada, al menos ya habiendo empezado ese debate. Si se logra eso o no, hay que ver todavía, pero tiene un efecto claro. Si es que no se lograse, esto significaría que la reforma de pensiones parte su trámite el día miércoles y en ese escenario lo que se murmulla, digamos, es que se podría llegar hasta el día jueves. Eso significaría que el jueves de esta semana sería ya el día definitivo en donde hasta total despacho la Cámara Baja debiese tratar de despachar a ley la reforma de pensiones. Evidentemente hay una duda en el aire de si habrá o no los votos suficientes para llevar algunos de los elementos a mixta. Hasta el momento nosotros entendemos que esos votos no están y que la reforma de pensiones debiese estar en condiciones legislativas de convertirse en ley durante esta misma semana. Tomás Cati. Mira, algunas cosas, ¿no? ¿Es posible creer en las proyecciones económicas dadas por el gobierno? Y digo esto porque no es este gobierno, sino que en general se han ido equivocando. O sea, el país ha perdido seriedad en cuanto a las proyecciones económicas. Bajo este gobierno no se ha cumplido prácticamente nada. Pero resulta que en la tramitación de la ley, de esta ley de reforma previsional, uno de los argumentos que se dan para aprobarla es: si no hacemos nada, la pensión garantizada universal es impagable. Llega al 7% de puntos del PIB, esto es impagable. Bueno, pero si este es un proyecto que se aprobó, que fue iniciativa del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, ¿cómo el argumento para aprobar esto es que una ley aprobada es impagable? ¿Qué argumento es ese? O sea, a mí me llama la atención, de verdad. Y nadie se arruga, aquí nadie dice nos equivocamos, algo pasó, porque resulta que 7 puntos del PIB es un error garrafal, enorme, gigantesco, impagable. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo segundo es que se dice como argumento es que llevamos no sé cuánto tiempo, 1 año y medio. Sí, claro, pero las últimas cifras son del último tiempo, no es de hace 1 año y medio. Se fueron agregando antecedentes recién ahora. O sea, el proyecto estaba poco informado. Y no lo digo yo. Resulta que se esperaba por parte de la clase política el informe del Consejo Fiscal Autónomo, el que despertó o mostró 11 alertas. ¿Qué dijo en su acta de la sesión extraordinaria? ¿Qué dijo en el acta? Dijo, y esto es textual, el Consejo deja constancia que tuvo un tiempo mínimo e información acotada para analizar la propuesta de reforma previsional en un momento cuando aún no se conocen los datos del cierre del año fiscal 2024. O sea, tiempo mínimo, no le pasaron toda la información y además no están los datos del año 2024. Y esto es un mentira a la ministra Jara, al ministro Marcel, que dicen llevamos tanto tiempo. Sí, pero que los últimos datos no son de mucho tiempo, son de ahora recién. Y este consejo del que se esperaba tanto, como fue una especie de juzgado económico, en el sentido que voy a decir si para arriba o para abajo el pulgar, bueno, dice, tuvimos un tiempo mínimo para analizar esto. O sea, está diciendo nos habría gustado tener más tiempo. ¿Qué seguridad hay, Gonzalo, de que de verdad las cifras son las cifras? De que los resguardos de verdad son resguardos, de que las seguridades que se dan de verdad impiden que haya distorsiones en todo esto. Sí, es una pregunta muy crucial con la que hay que tener mucha responsabilidad en su respuesta, ¿no? Yo diría que es difícil que sea una seguridad absoluta. ¿Y por qué? Lo vamos a explicar un poco. Evidentemente, el Consejo Fiscal Autónomo ha planteado diversos escenarios en donde las cosas pueden salir mal, para decirlo de manera simple. Pero en todo caso, la razón por la que finalmente se da, entre comillas, como dices tú, Tomás, el dedo para arriba, la luz verde, tiene que ver con que el
Consejo Fiscal Autónomo dice no tener razones para no confiar en algunas de las proyecciones que se hacen, entendiendo que ninguna reforma a largo plazo va a poder contener todas las casuísticas, ¿no? Todos los escenarios posibles de financiamiento, de sostenibilidad y de crecimiento. Ahí hay una primera misión. Esta reforma de pensiones va a necesitar un nivel de crecimiento sostenido en el país durante los próximos años, durante las próximas décadas, que es mayor al que está en este momento. Y eso deja una tarea titánica para los siguientes gobiernos del color político que sean en materia de inversión y reactivación económica. Recordemos esto, el CFA dice, esto está perfecto en la medida en que las proyecciones que se están haciendo sean correctas o finalmente lleguen a pasar. Y ahí empieza el ¿qué pasa si es que no? Y ahí hay varios escenarios en los que ¿qué pasa si es que no? ¿Qué pasa si es que evidentemente el Fondo de Seguro Social no alcanza a ser suficiente? ¿Que si se obliga a la intervención del fisco? ¿Qué pasa si el gobierno central finalmente tiene que intervenir con nuevos recursos de otro gobierno de turno que el gobierno quería ocupar para otra cosa? Bueno, tenemos este fondo de reserva de pensiones que está agotado. ¿Por qué no tratamos de llenar de recursos eso? ¿Quién fiscaliza esto? Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo es muy débil. Démosle más facultades para que sea más fuerte y pueda fiscalizar esto debidamente. ¿Qué pasa si esto no sale, si esto otro no sale? Se crean prebendas, escenarios, alertas. Y eso evidentemente habla de un trabajo legislativo, digamos, bien hecho en el sentido de que se tiene que tratar de pensar en cualquier casuística donde algo vaya a salir mal, y eso de alguna manera es una garantía que a la mayoría de los actores le da suficiente tranquilidad de haber hecho un trabajo legislativo de calidad. De hecho, escuchábamos al senador Kass decía, este es un trabajo bien hecho, senador de oposición. No es para nada de gobierno ni cercano a la moneda. Pero lo cierto es que el reducir a cero la incertidumbre en torno a todas las variables de financiamiento para que esto funcione perfecto, sostenible para siempre o para los 25 o 30 años más, va a ser una tarea que va a tener que ir revisándose. Y es por eso que el Ejecutivo se ha comprometido a ingresar un proyecto de ley para ver si es que en un escenario en que las proyecciones cometen errores o hay holguras o falta, hayan otras instituciones que puedan tomar la decisión. Quizás va a ver si es que finalmente va a ser el Congreso, si es que se va a mantener el Consejo Fiscal Autónomo, si es que se le va a dar más potencia al Fondo de Seguro Social, que recordemos va a ser un consejo que va a tener consejeros. Vamos a ver quiénes son esos consejeros, a quién representan, cuánto van a ganar, qué facultades van a tener. Todo eso se viene por delante. Entonces, la verdad, Tomás, ante la pregunta de si podemos dar seguridad absoluta de que esta reforma de pensiones está sólida, cerrada, compacta, perfecta, como un cuadrado, yo diría que es difícil hacer eso en materia de reformas estructurales de tan a largo plazo, que esta no cumple ese margen de ser absolutamente viable por todos lados, pero que al menos se ha modelado un amplio escenario de cuestiones que pueden salir mal y qué hacer si es que salen mal, cuestión que, para ser bien transparente, y esto no estoy opinando yo, sino que conocemos que esa es la posición del Parlamento, para los parlamentarios que han estado en esta tramitación, las seguridades que se han podido entregar con las indicaciones y el trabajo legislativo son suficientes, aunque no absolutas. Ahora, el otro punto es el tiempo. A ver, esto está y efectivamente ha avanzado, la reforma, a eso me refiero, ha avanzado relativamente rápido o en los tiempos del Ejecutivo, incluso con la decisión del presidente de llamar a citar esta semana, que era semana distrital o territorial, como se llama ahora, que no tenía contemplado trabajo en el Congreso, pero tiene esa atribución el presidente, la utiliza y por lo tanto en eso estamos. Pero son 700 páginas que hay que revisar, divididas en, no sé, 6 tomos, tengo entendido, que es además un comparado, ¿no? Constantemente que está revisando lo que hay y lo que se espera tener con el cambio, que es muy técnico. Además, no todos los parlamentarios tendrán la expertise suficiente para hacer esa interpretación de manera rápida. Hay otros que están viendo que esto se quiere hacer lo más rápido posible por alguna intención electoral también. Mal que mal, este año es un año electoral y por lo tanto varios quieren aumentar la PGU lo antes posible para también sacar algún rédito político, dicen algunos también. Por lo tanto, hay varios otros puntos también que se tienen que tener en consideración. Por un lado, el tiempo, lo que menciono, ¿no? La complicación que puede tener para algunos el avanzar en una semana, ¿no? En algo que es tan relevante. Y por otro, las lecturas políticas que se están haciendo detrás del apuro por sacar esta reforma. Respecto de los tiempos, Katy, la verdad, toda la razón. O sea, podemos tener la postura que queramos de esta reforma, pero hay proyectos mucho menos complejos que se han necesitado mucho más tiempo para estudiarse. Yo les decía, y aquí hay una reflexión, ¿no? Sobre, a propósito que está en boga el debate del sistema político. La política de coaliciones
una de las cosas que se supone que tienen correlato legislativo es eficientar las tramitaciones, en el sentido de que yo me entiendo contigo, líder de bancada tanto, y asumo que los tuyos van a apoyar. Pero lo cierto es que hay muchos senadores que no han visto una letra de esta reforma. Y la verdad es que es cierto, se puede seguir el trabajo legislativo. De hecho, el argumento de los integrantes de las comisiones de Hacienda y Trabajo a los críticos es, bueno, podían venir a la comisión, los senadores pueden ir a todas las comisiones, tienen acceso a los mismos insumos si los piden, pueden, mientras está tramitando, seguir teniendo ojo, estudiar y estar más o menos preparados. Sí, eso es verdad, pero también es cierto que la Sala del Senado de la República tenga de las 3 de la tarde hasta la hora que sea para tramitar este gigantísimo proyecto, un proyecto de no solo muchas páginas, sino de mucha complejidad, no sé si es lo más responsable. Y lo mismo diría de la Cámara de Diputadas y Diputados, que si bien es cierto que en el pasado han legislado cuestiones bastante complejas rápido y eso evidentemente ha tenido sus costos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en la ley Corta ISAPRES, ¿no? Que a diferencia de esto, la ley Corta ISAPRES tenía un plazo perentorio de vencimiento. Pero esto no, esto es simplemente una cuestión tremendamente compleja que se ha autoimpuesto un plazo por un análisis político. ¿Cuál es ese análisis político? Que si en marzo continúa este debate, la reforma se va a trancar. Entonces, este es el momento histórico para hacerlo y este es el momento histórico en el que se va a hacer. Lo que uno espera, Tomás, Katy, yo creo que podemos convenir todos en esto, es que el resultado de lo que salga de esa prisa, entendiendo que el trabajo que se hizo en las comisiones sectoriales se haya hecho bien, no nos termine costando caro a todos, ¿no? Como país. Oye, y con respecto a la... lo puedo decir en términos ambientales, sustentabilidad del proyecto, pero digámoslo de otra manera, el tiempo, porque cierra esto la reforma de las pensiones. Y hago esta pregunta porque resulta que hoy día en el diario El Mercurio el jefe, no es cualquiera, es el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, dice: el debate no está cerrado, se inicia un proceso de cambio, o sea, esto es solo el inicio. Hay otros que dicen, la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, se instalan cambios mínimos, van a mejorar el monto de los jubilados, pero esto es mínimo. Lorena Frías, del Frente Amplio, dice que seguirán luchando para que se ponga fin al negocio de la AFP. O sea, la discusión sigue abierta. Esto no termina. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es una tregua por un plazo corto para que después de nuevo haya otra reforma? Y por lo tanto, eso que señalaba el senador presidente el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, decía, bueno, con esto damos vuelta a la página. Aquí no hay página dada vuelta o no. ¿Cuál es el ambiente para todo esto? No, yo diría, Tomás, que estas declaraciones que han salido de Chile Vamos, de que esto cierra el debate por 30 o 40 años más, son una suerte de optimismo, una expresión de deseo, pero no es verdad. No es verdad. Y le somos muy transparentes. Me quedo con una declaración que se me quedó pegada desde que la hizo, porque siento que ilustra mucho el punto, que hizo el senador comunista Daniel Núñez a la radio el día que se despachó de la Comisión de Trabajo de la Reforma de Pensiones. Él decía, el senador Núñez, que lo que consigue esta reforma es una suerte de fase intermedia, pero que el objetivo central sigue vigente. ¿Cuál es el objetivo central para el Partido Comunista y también para la izquierda más oficialista, más allegada al gobierno? El objetivo es terminar con las AFP como modelo, como las conocemos. Hay que ver a qué se refieren exactamente con eso. Alguno por ahí ha dicho, no, terminar con la especulación que se haga por parte de privados con el ahorro de las personas, que termina más perjudicando a las personas que a las AFP, eso por ejemplo, o finalmente terminar con el modelo. Y si es que no es eso, por lo menos, y ahí está la cuestión que va a empezar a ocurrir desde marzo, se supone, por lo menos que se instale un administrador o inversor estatal. Y ahí está la pelea que va a continuar de inmediato. O sea, recuerdan que conversábamos insistentemente en el tema de cuándo se cierra este debate, incluso en nuestros vaticinios más cercanos era, bueno, probablemente el próximo gobierno no va a tener este tema cerrado. Bueno, ni siquiera este va a poder tener el tema cerrado, porque si todo sale como se ha comprometido públicamente, la propia moneda debiese presentar un proyecto en materia de crear un inversor o un administrador estatal. La impresión que tengo yo en todo caso, Tomás, es que ese proyecto no tendría los votos. Hay que ser bien franco, porque una cosa es que el senador Galilea diga en declaraciones a prensa que él estaría por eventualmente permitir un inversor de tipo estatal, que sería posible, pero tendría que cumplir ciertas normas. Está el tema de la anticompetitividad, de las condiciones en las que va a ser oferente para evidentemente las carteras o los stocks de afiliados, pero una cuestión es una declaración de buena intención y después lo que va a pasar realmente. Y a mí me da la impresión de que realmente la derecha no va a estar con un administrador ni con un inversor estatal de pensiones, nadie, ni siquiera los más moderados, los más equilibrados, como que sea que quiera llamársele, lo que significa que ese va a ser un proyecto que no va a ver la luz. Pero la pregunta es, ¿eso hace que el debate se cierre
no creo que eso haga que el debate se cierre. Y si el próximo gobierno es un gobierno de oposición, como se supone que está, digamos, vaticinado por todos lados, que no lo sabemos todavía, les aseguro que una cuestión con la que va a tener que lidiar es con una oposición de izquierda que va a insistir con el tema de terminar con las AFP, y si no se puede hacer eso, por lo menos crear un inversor o un administrador estatal. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao, Gonzalo.